Vamos a orar, así quédate de pie, vamos a orar. Y bueno, hay un canto que en lo particular me gusta mucho porque dice, hasta que tu gloria nos consuma. Y hoy se ministraba, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y dice, adoraremos. Y en ese canto, cuando dice que le adoraremos, la adoración es un rendimiento a alguien superior a nosotros, a alguien que tiene el control sobre nosotros. Y cuando dice que le adoremos, hermanos, la adoración es en todos los aspectos de nuestra vida y en cualquier lugar que tú te muevas es una adoración, es entender que hay una dependencia de aquel que es mayor que nosotros. Y dice que no dejemos de adorarle hasta que su gloria nos consuma. Y su gloria es la manifestación de quién es Dios en todas esas partes de lo que corresponde a quién es Dios. Y cuando se manifiesta el Señor en santidad, su santidad consume toda maldad, toda impureza. Cuando su gloria se manifiesta en su paternidad, se tiene que ir toda orfandad, toda soledad, y cuando la gloria de Dios se manifiesta en poder, se tiene que ir toda debilidad, toda flaqueza, ¿por qué no levantas tus manos? Oh no, manifiesta tu himno, holy, manifiesta tu gloria, Señor. No solamente aquí en la iglesia, Padre, manifiesta tu gloria en nuestras casas. Enséñanos, Padre, a entender, a comprender la necesidad que tenemos de que tu gloria sea manifestada en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros lechos. Te necesitamos. ¿Por qué no le expresas tu necesidad? Yo te necesito. Necesito un corazón humilde, Señor, para reconocer que no soy nada sin ti. Que es por tu gracia que hoy estoy enfrente de la iglesia. Que si voy a expresar una palabra, es por tu misericordia de que tú me has dado esa palabra y me has enseñado grandes cosas. Consume toda arrogancia, toda vanagloria, toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. Manifiesta, Señor, manifiesta tu gloria. Enséñanos. Danos corazón entendido. Dile, Señor, dame corazón entendido. Penetra, dile, con tu palabra hasta partir el alma y las coyunturas. Dame ese gozo y esa plena libertad para poder practicar tu palabra. Padre, te bendecimos. Toma autoridad y control, Señor. Bendigo a mis hermanos en Tehuacán, Puebla. Bendecimos a nuestra familia espiritual. Consúmelos con tu gloria, Señor. Consúmenos como tu cuerpo. Consume toda maldad, toda iniquidad, todo pecado. Por favor, Señor, te lo rogamos. Te lo rogamos. Te damos gracias, Padre. Y hoy le ordenamos a nuestra alma: alma mía, bendice al Señor, y todo mi ser alabe su santo nombre. Padre, vivifica nuestros espíritus con el poder de tu palabra, con el poder de la presencia de tu Santo Espíritu, aquel que vivifica los espíritus. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Cuando vino esta situación
de la pandemia. Y como hijos de Dios entendemos cuando dice Jesús, y los que Dios ha puesto en mi mano, nadie los puede arrebatar. Debemos de entender que cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador y como Señor, toda circunstancia que pasa en nuestro entorno tiene un propósito, toda. Y lo que es preocupante es que pasemos de largo esa circunstancia, sino que esa circunstancia que pasemos como hijos de Dios cumpla su propósito. Y cuando enfermó la hermana de nuestra hermana Rosita, yo le decía, yo creo que no es preocupante si morimos o vivimos. Lo preocupante es cómo vamos a llegar delante de Dios. Y aún algo más preocupante es a dónde vas a ir. ¿A dónde vamos a ir a vivir nuestra eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y todo lo que pasemos, hermanos, enfermedades, problemas, situaciones, juegan a favor de nosotros para alinearnos a la voluntad de Dios. Pero no le. El título de esta palabra es la búsqueda cuidadosa. La búsqueda cuidadosa. Cuando entonaban este canto de adoración, de declarar que Jesús viene por su iglesia, pero Jesús viene por una iglesia sin mancha y arruga. Y un hermano comentaba un sueño con interpretación, y dice que veía a un hombre, pero ese hombre no tenía una pierna, parece que no tenía un brazo, estaba incompleto su cuerpo, y dice que había como una barrera y que él atravesó, pasó del otro lado, y que detrás como de 2 montañas había un lugar muy hermoso, y que él vio cómo se fue, pero pues él ya no pudo pasar de esta barda, y vio que ese hombre iba entrando ahí, y parte de la interpretación de ese sueño, el sueño es más largo, es que es el cuerpo de Jesucristo, y que el cuerpo de Jesucristo aún no está completo. Porque hay mucha gente que ha hecho una declaración de recibir a Jesús, pero solamente ha sido una declaración, pero que carece de validez porque no hay un buen testimonio de realmente una entrega de tu vida a Dios. Y yo le rogaba al Señor, ahorita en los tiempos de adoración, le decía al Señor, consume, Señor, todo lo que estorba. Invade mi ser al punto, Señor, de ser ese vaso acepto delante de ti para que tú me puedas usar. Y hermanos, debemos estar preocupados por la venida de Jesucristo, porque lo cantamos alegres, pero ¿cómo estamos? ¿Realmente estamos sin mancha? ¿Realmente estamos sin arruga? Y no es un peso que Dios nos ponga para vivir así, porque Él ha enviado a su Espíritu Santo para darnos poder, para realmente estar sin mancha y sin arruga. Nos ha enviado a nuestro Señor Jesucristo el Padre, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y la obra de la cruz es una obra que está ejerciéndose en nuestras vidas para que nos encuentre sin mancha y sin arruga. Y esto nos lleva, hermanos, a una búsqueda cuidadosa. Y la base de esta palabra está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. You don't know. Bendigo a Dios y le decía al Señor,
Te bendigo tanto porque has fatigado mi cuerpo y me has hecho oír tu voz, Irunoli. Porque el Señor me estuvo hablando durante toda la noche y no pude conciliar el sueño hasta pocas horas antes de amanecer, pero por ello yo bendigo a Dios. Y ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, me impresionó el hecho de que en este capítulo están encerradas 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y amados hermanos, Irunoli, estas 3 parábolas están llenas de señales que nos dan una enorme enseñanza. Estas 3 parábolas, me decía el Señor, hablan del evangelismo. Si lo quieres apuntar, la primera parábola nos habla del evangelismo, del primer proceso del cristiano, Irunoli. La segunda parábola nos habla del discipulado, Irunoli. Y la tercera parábola nos habla del establecimiento del hijo, Irunoli. La primera parábola nos habla del evangelismo, la segunda parábola nos habla del discipulado y la tercera parábola, nos habla del establecimiento como hijos, Irunoli. Amén. Todavía no entra en la enseñanza, solamente es como una introducción a algo que te voy a ir predicando de estas 3 parábolas. Y déjame decirte que es impresionante porque en la primera parábola se dirige a un hombre, dice, ¿qué hombre de vosotros? Y en la segunda dice, ¿qué mujer? Amén. Y déjame decirte que esto tiene un sentido. Y al último termina hablando de una familia, de un padre y de 2 hijos, Irunoli. Y amados hermanos, habla perfectamente, y te lo quiero hablar, yo lo voy a meter más a profundidad después, pero quiero que entiendan, hermanos, pónganme mucha atención, hermanos que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia, que Dios nos lleva a un crecimiento y a un desarrollo óptimo. No podemos caer en un enanismo, ni podemos caer en un estado, hermanos. Un bebé no puede permanecer más que el tiempo señalado dentro del vientre de una madre. Si permaneciera más tiempo, moriría. ¿Es así? Y si permaneciera menos tiempo del debido, moriría. Y la etapa del niño tiene que ser una. Dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros son niños, porque debe de haber un desarrollo en nuestras vidas. Por eso Dios tiene la ocupación de enseñarnos que debemos crear el ambiente óptimo donde quiera que estemos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en las convivencias, Irunoli, en cualquier lugar debe de haber una atmósfera que te dé un desarrollo óptimo para llegar a la madurez como hijos de Dios. You know. Amén. Y amados hermanos, Irunoli, Dios nos quiere mostrar que debemos de tener un desarrollo. Repite conmigo, un desarrollo. Y el Señor se la pasó hablándome de esto, y déjame decirte que la primer parábola habla de buscar a la oveja perdida y habla de dejar las 99. ¿Sabes por qué el pastor deja 99 por ir por una? Y habla del evangelismo, porque esas 99 son ovejas que ya ven y que ya oyen. Son ovejas que escuchan la voz de su pastor y le conocen. Entonces el pastor no tiene la preocupación de las 99 y puede buscar a la oveja perdida, porque ya
las ovejas saben quién es el salteador que entra por la ventana, pero saben perfectamente quién es el pastor. Tienen un entendimiento de sujeción y de obediencia. Son ovejas desparasitadas, son ovejas que les ha sido cortada la lana, son ovejas bien alimentadas, que no hay preocupación de dejarlas. Y desgraciadamente, el no crecimiento de todas las ovejas retrasa el desarrollo óptimo de la iglesia. La oveja perdida tiene solamente un periodo, que es el evangelismo. La oveja es una oveja salvaje, una oveja que no está sujeta a nadie, una oveja que no es cuidada por nadie, una oveja débil porque no está siendo alimentada correctamente, una oveja con plagas. Hace tiempo les predicaba yo sobre la plaga de la mosca en las ovejas, ¿verdad? Que las aturden tanto en las orejas y en la nariz y en los ojos, que ellas corren y se azotan contra los peñascos y los nouli. Y así encontramos a una oveja. Traía yo unas imágenes, se me olvidó pasárselas a Yuni, y son ovejas sucias, enfermas, heridas. Y me encanta porque dice que el pastor va y la carga. Y Dios me hablaba de cómo cargar a una oveja. Una oveja se carga sobre la espalda, sobre los hombros. Y Dios me decía, los soldados es la manera que cargan a un soldado herido, porque es el lugar donde se encuentra, donde se reparte el peso de la persona que llevas Irnouli. Pero un pastor no puede pasarse todo el tiempo cargando a una oveja, y la oveja no puede seguir todo el tiempo enferma con parásitos, Irnouli, comiendo comida chatarra. No, solamente es un tiempo. Y sobre eso habla la primer parábola. Pero hoy te voy a hablar de la segunda parábola, la que Dios me profundizó en este hecho. Amén. Y bueno, dice así, acompáñame, ahí dice parábola de la moneda perdida, en el verso 8 al 10. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Ustedes? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando nosotros, hermanos, estábamos sin Cristo, perdimos muchas cosas. Perdimos una buena relación matrimonial, perdimos una buena relación familiar, perdimos el respeto que nos debíamos tener, perdimos la fidelidad, perdimos el amor, perdimos la conquista noble, y perdimos muchas cosas. Perdimos muchos valores en lo interno de lo familiar, en lo interno de lo matrimonial, en lo interno de la iglesia. Hemos perdido muchos valores. Y es algo que debemos buscar cuidadosamente. Y amados hermanos, por eso debemos buscar cuidadosamente todo aquello que hemos perdido. Dile al que está junto a ti, busca cuidadosamente todo aquello que has perdido. Y lo noble. Un dracma era el salario un día. Eran monedas de plata con un peso de 4.3 gramos. Un dracma era el impuesto que se pagaba en aquellos tiempos. 10 dracmas, amados hermanos, era algo muy bueno.
en esos tiempos. Amén. Dice que esta mujer extravió un dracma. ¿Qué es extraviar? Extraviar es perder una cosa, no encontrarla en su sitio o no saber dónde está. El sinónimo de extravío es desviar, errar, desorientar, perder, descarriar, descartar o pervertir. Está impresionante esto, porque quiere decir que de todos esos dracmas que tú tenías y que yo tenía, son aquellos valores que hemos ido perdiendo. Que ese valor debería estar injertado en nuestro matrimonio, ese valor debería de estar injertado en nuestra familia, pero se ha desviado, hemos errado, nuestras relaciones han sido desorientadas, se han perdido, se han descarriado y se han pervertido nuestras relaciones. ¿Estás conmigo? Número 1, el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia. No. El carácter de la iglesia. ¿Y sabes qué me sorprende? Que todo esto está en una interrogativa. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Qué mujer está preguntándose de una mujer que tenga ciertas características, que le pasó algo, pero ante eso algo que le pasó está accionándose para remediar aquello malo? ¿Sí te das cuenta? O sea, es una mujer que perdió algo y no se la pasó lamentando. No, ella está accionándose para recuperar lo que perdió. Escúchame, está accionándose para recuperar lo que perdió. Dios está buscando hombres y mujeres que se accionen para recuperar aquello que hemos perdido. He don't know it. Y déjame decirte que, ¿por qué le puse el carácter de la iglesia? Porque aquí se refiere a la iglesia. Se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe. ¿Qué nos ha unido aquí como iglesia? La misma fe. ¿Creemos en Jesucristo? Amén. Muy bien. Dice que celebramos las mismas doctrinas, la doctrina de Jesucristo. ¿Estamos allá en Tehuacán, Puebla? Amén. La iglesia la instituyó Cristo. Somos una sociedad estable que hemos sido destinados a congregar a los fieles hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso. Ahora, dice, ¿qué iglesia? ¿Qué asociación? Déjame decirte que tú en tu casa, que aquí hay familias cristianas, ¿sí? Les ponía el ejemplo la vez pasada, ¿verdad? De mi hija. Ellos son una familia cristiana. Ella es cristiana, su esposo es cristiano, sus hijas son cristianas. Amén. Y aquí habemos muchas familias cristianas. ¿Es así? ¿Que hemos creído en Cristo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando tú te vas a tu casa, en tu casa es parte de la iglesia. ¿Es así? Aquí somos iglesia, en tu casa sigue siendo iglesia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios está buscando una iglesia con carácter. Y vamos a definir el carácter. Inciso A, enciende la lámpara. ¿Qué asociación, qué iglesia encontrará Dios? Dios está buscando una iglesia, una mujer que encienda su lámpara. En Proverbios 6:23, lo van a proyectar, en Proverbios 6:23,
Dice así la palabra de Dios, porque el mandamiento, ¿qué dice? Fuerte, hermanos, porque el mandamiento, ¿qué? Y la enseñanza y camino de vida, las reprensiones. Qué tremendo, esa es la lámpara. Encender la lámpara para encontrar los valores que hemos perdido es implantar los mandamientos de Dios dentro de la casa, dentro de nuestra relación matrimonial, dentro de nuestra relación familiar, dentro de nuestro desempeño laboral, dentro de la iglesia. Es encender la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. Y en ese caminar tener las reprensiones que nos instruyen. Dentro de nuestras relaciones, hermanos, va a haber una reprensión que te va a instruir. Va a haber una llamada de atención que te va a instruir, que te va a decir lo que estás haciendo es holy, está mal. No. No. Esa es la lámpara. Esa es la lámpara, amados hermanos. No podemos ser cristianos de apariencia. No podemos ser servidores de apariencia. ¿Qué mujer, qué asociación, qué iglesia, qué familia, qué matrimonio encontraré, dice el Señor, que encienda la lámpara dentro de su relación? ¿Cómo es esa lámpara? En el libro de Samuel, hermanos, habla sobre el profeta Samuel. Y sabemos que en el templo estaba Samuel siendo apenas un adolescente. Estaba viviendo con Elí, el sacerdote Elí. Y dice ahí en el primer libro de Samuel 3:3, solo apúntalo, lo buscas en tu casa. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Quién era la lámpara de Dios? El sacerdote Elí. Él era la lámpara de Dios. En esos tiempos, los sacerdotes entraban a la presencia de Dios para exponer la situación del pueblo. Dios le respondía y venía el sacerdote y le decía a todo el pueblo. Pero Elí estaba a punto de morir. Y antes de que la lámpara se apagara, Dios ya había provisto del profeta Samuel de una lámpara. Amén. Dios nos provee, hermanos, y encender la lámpara es buscar la presencia de Dios, es escuchar la voz de Dios, el consejo y la exhortación de Dios para hablar la verdad de su palabra. En el primer libro de los Reyes habla sobre el siervo David. Y David era la lámpara en medio del pueblo. Dice así, y su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Mas por amor a David, el Señor Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él. Con todo eso el Señor no quiso destruir a Judá, porque había prometido darles lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Amados hermanos, Dios levanta lámpara en medio de la ciudad que Dios ha elegido. En medio de tu casa, Dios llama a un miembro o a todos los miembros a hacer lámpara en medio de la casa. ¿Qué hace una lámpara encendida? Una lámpara encendida disipa toda tiniebla, toda mentira, todo error.
y buscar cuidadosamente la presencia de Dios, doblar las rodillas, no solamente como una disciplina de rezo o de oración solamente por hacerla, no, sino con un corazón entendido, buscar la presencia de Dios, exponer la situación. Señor, por favor, háblanos. Ironoli, está esto que te desagrada. Hay en nosotros estas situaciones, Dios. Hemos perdido el valor del respeto. Hemos perdido la paz. Ironoli, quiero encontrarla, Señor. Sé lámpara. Revélame cuál es la situación que está pasando en medio de mi familia. ¿Por qué no podemos estar en paz? ¿Por qué no podemos tener armonía? ¿Por qué hay estas situaciones? Ironoli. A eso se refiere la palabra. ¿Qué asociación, qué familia, qué matrimonio encenderá la lámpara de Dios? Ironoli. En el Salmo 18, 28 dice: tú encenderás mi lámpara, oh Señor mi Dios, alumbrará las tinieblas. Ironoli. En mi matrimonio, hermanos, hay una necesidad de que las tinieblas sean alumbradas para que sean solucionados todos los problemas. En mi familia hay la necesidad de que toda tiniebla sea descubierta. En nuestro tiempo de adoración a Dios, en la alabanza y en la adoración, yo le decía a Dios: Señor, alumbra y saca, Señor, y expon toda tiniebla que hay adentro de mí, toda arrogancia, toda vanagloria, toda vanidad. No quiero servir, Señor, Ironoli. Y necesitamos que esa lámpara, amados hermanos, sea encendida. Tú encenderás mi lámpara. ¿Cómo se enciende la lámpara? Ironoli. No es sabiduría humana, no es inteligencia humana, no es criterio humano, no es filosofía humana, sino es la unción del Santo Espíritu de Dios. Es la inteligencia de nuestro Padre, es la sabiduría de Dios que viene derramada por medio de la unción de nuestro Santo Espíritu para alumbrarnos en medio de nuestra familia. ¿Qué no? ¿Por qué no surte efecto nuestra empresa? ¿Por qué nuestro trabajo no está trayendo el rendimiento necesario? El canal de bendición que Dios nos abrió, ¿por qué no nos está bendiciendo? Al contrario, nos está afectando, porque se necesita encender una lámpara. Inciso B. Puedes ir subrayando ahí, dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, subraya, no enciende la lámpara? Segunda actitud de esta iglesia: barre la casa. Subraya eso, y barre la casa. Amén. Repite conmigo con voz fuerte: barre la casa. ¿Qué barremos, hermanos? ¿Qué es lo que se barre? La basura, ¿verdad? El polvo, ¿sí? La basura, el polvo. Y bueno, en tiempos de sequía, por más que queremos tener limpia la casa, hay pequeñas rendijas donde se mete el polvo, ¿verdad? Lo que se barre es la basura. Declara eso: lo que se barre es la basura. ¿Por qué tenemos que barrer la basura, hermanos? Si no barriéramos la basura contamina, la basura enferma. ¿Es así? La basura en medio de nuestras relaciones, en medio de nuestra familia, de nuestros matrimonios, pueden ser situaciones pasadas, resentimientos, rencores, malos hábitos, malos tratos entre nosotros, venganzas, falta de perdón, egoísmo, malos entendidos, pleitos, necedades. ¿Es basura eso?
¿Te ayudará en algo guardar el rencor? Te contamina y contamina a los que están junto a ti. ¿Te servirá de algo recordar continuamente el pasado? Te contamina y contamina a los demás. Eso es basura. Y esa basura se tiene que barrer. En Lucas 11, ahí sin perder tu cita base, ahí acompáñame en Lucas 11, verso 24 al 26, dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? I don't know. Me voy a esperar tantito, me interesa que lo veamos. Repite conmigo: soy una casa y las casas son habitables. ¿Sí lo sabemos? Somos casas, ¿sí? Dice la palabra de Dios que somos templos. Nos convertimos de casa a templo cuando entra el Espíritu Santo, cuando entra Cristo. Amén. Debes de entender bien esto, porque aquí nos habla sobre eso. En Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale, ¿de dónde? ¿De dónde salió? Esto es una realidad. En nosotros había espíritus inmundos. Cuando nosotros tenemos una reacción, ¿verdad?, de enojo, cuando tenemos una reacción de temor, es una puerta abierta a algo espiritual que después nos domina. Aunque no queremos sentirlo, ya no podemos dejar de sentirlo, porque ya le dimos puerta abierta a un espíritu inmundo que toma dominio sobre nosotros y nos hace sentir eso que no queremos sentir, pero que no podemos dejar de sentirlo, porque somos casas y las casas son habitables. Y dice que un espíritu salió de un hombre, y de nosotros han salido espíritus. Hay un espíritu de muerte que lleva a la gente a suicidarse. ¿Quién en una sana cordura se mata? Nadie. Es un espíritu que lo invade y lo lleva y toma dominio en la persona para suicidarse. Y como ese hay muchos. Y dice que este espíritu fue barrido de esa casa, fue sacado. Y no solo ese espíritu, sino todos los hábitos, todas las heridas, toda aquella basura que ese espíritu dejó en un hombre fue barrida, fue sacada de esa casa. Amén. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, no hallándolo, dice. ¿Qué dijo? Wow. Es necesario barrer continuamente, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Barremos una sola vez al día? No, unas 3 veces mínimo, ¿verdad? Porque se mete el polvo y pues hay que jalar esa basurita que se hace. Tenemos que estar barriendo. Dile al que está junto a ti: barre tu casa continuamente. Allá en Tehuacán, Puebla, hermanos, díganle a quien está con ustedes: barre tu casa continuamente. O si estás solo, di: barreré mi casa continuamente. Amén. Dice, verso 25: y cuando llega a la haya, ¿cómo? Barrida y adornada como la Jerusalén, ¿verdad? Dice que Dios la limpió, Dios la hermoseó, y regresaron espíritus, y fue su estado peor que el primero. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Qué tremendo. La basura quiere morar en las casas. A veces el pleito, la contienda, hermanos, la crítica, la tristeza, el rechazo mora en nuestras casas. ¡Qué terrible! Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero.
Una iglesia de carácter es una iglesia que barre continuamente su casa. Y estoy hablando también en lo personal. Necesitamos examinarnos y barrer toda la basura que quiere entrar en nosotros. En el libro de Daniel 11:22 dice las fuerzas enemigas serán barridas. ¡Qué tremendo! Hay fuerzas enemigas dentro de tu casa, dentro de tu matrimonio y dentro de ti. Fuerzas enemigas que te quieren destruir, las cuales tienen que ser barridas de nuestra casa. Amén. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 24 dice: asimismo barrió Josías a los encantadores. Me gustó mucho esta cita. Me gustó. Si quieres, búscala, you don't know. Ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 24. ¿Cuántos reyes hay aquí? Tenemos la autoridad, hermanos. You don't know. Amén. Tenemos la autoridad de barrer de nuestra casa lo que está contaminando. No. Amén. ¿Quién toma esta palabra? ¿Quién se apropia de esta palabra? No. Dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Dios. Qué tremendo, hermanos. Para poder cumplir la palabra de Dios, bueno, aquí habla de la ley, hoy estamos viendo la gracia, pero dice que para cumplir la ley de Dios necesitamos barrer las abominaciones, necesitamos barrer aquellos encantadores, adivinos y terafines. Son filosofías humanas, son ciencias ocultas. Todo aquello que tienes en tu casa, amado hermano, hermana, tienes que barrerlo para que la sana doctrina de Dios sea establecida en tu casa y en mi casa, en tu familia, en mi familia, en tu matrimonio, en mi matrimonio. Hermanos, si no interactúas con la palabra, motívame. Amén. Inciso C: busca con diligencia. Subráyalo ahí en tu cita base, dice ahí: y busca con diligencia. ¿Y busca cómo? ¿Con qué? Más fuerte. Allá en Tehuacán, Puebla. Muy bien, hermanos, hasta aquí hoy. ¿Qué es la diligencia? La diligencia, hermanos, o la palabra cuidadosamente, que es un sinónimo, se entiende por cuidadosamente a hacer con esmero, coma, atención, coma, vigilancia, solicitud, celo, miramiento, en hacer las cosas a la perfección, y de manera correcta. A veces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo cristiano, en medio de nuestras casas, detrás de las puertas cerradas, en tu lugar laboral, donde aparentemente nadie te ve, déjame decirte
que cuando hay situaciones y hay problemas que a lo mejor nada más se sabe en lo interno de la casa, a veces nuestro actuar es totalmente incorrecto. Nos dicen algo y agredimos, o ya estamos pensando, no estamos escuchando lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Escucha, dice que cuando hay un problema interno en la casa o en el matrimonio, dice que pone atención. ¿Pone qué? Es lo último que hacemos, ¿verdad? Poner atención. ¿Por qué está pasando esto dentro de la casa? Dice que pone atención y cuidado en lo que hace. Amados hermanos, dice que es solícito, diligente, cumplidor, aplicado, escrupuloso, hacendoso, metódico, meticuloso, prólijo, pulcro, concienzudo, knowly. Pero desgraciadamente el antónimo de diligente es descuidado y negligente, ignorantly. Hay un dolor, hermanos, ignorantly. Yo pienso, como pastores nos dolemos porque les hemos dado testimonio que vivimos religiosismo mucho tiempo. Apariencia en la iglesia, fingimiento y un desastre en la casa. Y es un dolor como pastores el hecho de verte como aquí en la iglesia sirviendo, aquí en la iglesia teniendo una actitud, y asomarnos en lo profundo de tu casa, en la intimidad de tu casa. Porque Dios está buscando cristianos reales. Dios en su palabra menciona que los escribas y fariseos se paraban y oraban fuertemente y hacían, se vanagloriaban de las ofrendas que traían en una terrible apariencia y en una actitud. Y si a nosotros como pastores nos duele porque lo vivimos y porque Dios nos sacó de eso, yo no me imagino cómo le puede doler el corazón a Dios, que dio todo para que tu vida sea diferente. Déjame decirte que una revelación que Dios me dio de una joven que no quería confesar su pecado, y Dios habló por mi boca y le dijo: yo estaba parado a los pies de la cama donde tú estabas fornicando con aquel joven. Knowly. Tú no eres invisible con tu pecado ante la presencia de Dios. You know. Dios te ve, Dios me ve. Aún Dios sabe lo que estás planeando en tu corazón antes de que lo hables o lo ejecutes. Dios no puede ser burlado. No. You don't know. Dios dio todo lo necesario, hermanos. Hermanos, buscamos la presencia de Dios. Hermanos, a veces no dormimos toda la noche porque Dios nos está hablando, nos está hablando y nos está hablando y nos está enseñando su palabra. Y nos levanta de madrugada para buscar su presencia, para buscar la unción. Porque tenemos una responsabilidad de traer una palabra real que viene del corazón de Dios. Y decimos: Dios, hago todo, visito a la persona, la ministro, le doy consejo, le hablo la palabra que tú le quieres hablar, y al rato está pecando. ¿Por qué tiene clave tu celular? ¿Por qué nadie lo puede abrir? ¿Qué escondes? No. ¿Por qué no podemos tener un celular familiar y que todos nos escriban a ese celular y que cualquiera pueda abrir? No.
Dios nos ha provisto, hermanos. Para uno veíamos una ausencia de reposo espiritual. A veces como pastores hay un dolor, porque no necesitamos irte a investigar. Dice la palabra de Dios que los ojos son la ventana del alma. Y es tan simple como mirarte a los ojos y saber lo que hay ahí adentro. Que no. Por amor de Dios, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por ti, por mí, para vivir en santidad y en transparencia. Dios ha enviado a su Santo Espíritu. I don't know. I don't know. Oramos, clamamos, gemimos cuando hay una necesidad, cuando hay un enfermo, cuando no tenemos trabajo. I don't know. Al rato, como ya Dios nos suple esa necesidad, nos olvidamos de Él, seguimos viviendo la misma vida pecaminosa. No. Decía la hermana Rosita, Dios es bueno porque le dio vida a mi hermana. Le dije, y Dios sigue siendo bueno si se la hubiera llevado. Porque Dios tiene el control, porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Y Él es soberano. Y Dios no lo hace porque dice, yo soy Dios y si quiero lo mato y si quiero le doy vida. No, porque Dios sabe lo profundo de tu corazón, lo profundo de mi corazón. Y Dios sabe si vas a seguir pecando o ya no vas a pecar. Ahorita que orábamos por Anita, you don't know. Hermanos, tenemos que llegar a esos puntos. Tenemos que llegar hasta esas situaciones para aprender ciertas cosas. No, hermanos, alineémonos a la voluntad de Dios. Alineémonos. No esperemos una tragedia. Vemos la mano y la misericordia de Dios. Me acuerdo cuando oramos por Sara y por su bebé. Tremenda situación que Dios lo sacó. ¿Dónde está el agradecimiento, hermanos? ¿Dónde está el meditar? Que no holy, que no holy. Que no holy. ¿Cómo es nuestra adoración dentro de nuestras casas? ¿Cómo es nuestra adoración en nuestro trabajo? ¿Realmente hay una dependencia de Dios? ¿O solamente en la iglesia paso, doy mi diezmo, adoro a Dios, lloro? Quiero no holy. Quiero no holy. Debemos adorar a Dios en donde quiera que estemos, en todo momento y en todo lugar, y reconocer que Él es Dios, y reconocer que su gloria consuma toda la maldad que hay en nosotros. Y era noble. Y era noble. Número 2, el propósito de la iglesia. No. Amados hermanos, déjame decirte que tú te casaste con un propósito. Yo me casé con un propósito. Todo lo que hacemos tiene un propósito. La iglesia se instituyó con un propósito. Y dice aquí en nuestra cita base, ahí donde en el verso 8 dice, hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Ese es el propósito de la iglesia. Hasta encontrarla. Nosotros nos casamos con un propósito. Tenemos sueños en conjunto. Tenemos anhelos en conjunto. Queremos conquistar ciertas cosas. Ese es un propósito. Pero ese propósito debe ser, hermanos, hasta encontrarlo. Amén.
Porque esa palabra, hermanos, se refiere a permanencia y perseverancia. Repite conmigo, permanencia y perseverancia. La gente que se divorcia, hermanos, y hablo no de quien estuvo en una situación crítica y que con base bíblica lo hizo, está bien. Pero hay gente, hermanos, que inicia una relación con una persona, la deja, la abandona y luego con otra, y luego con otra, porque la persona no la dejó ser como ella es, o viceversa. Y como dice, no me entiende ni me comprende, entonces lo voy a cambiar por otro que me entienda y me comprenda. Al rato el otro tampoco la va a entender ni la va a comprender. Porque al principio fingimos ser una persona que no somos. Y en el trato diario nos damos cuenta realmente quiénes somos. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nos casamos para ser felices, debemos buscarlo hasta encontrarlo. Con diligencia y con la lámpara encendida. Y barriendo todo aquello que no sirve. Amén. Barriendo todo aquello que no sirve. En la primera carta a los Corintios 3:14, apúntalos, te los voy a leer, dice: si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La permanencia y la perseverancia, hermanos, en lo que estamos edificando, trae una gran recompensa. En Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta encontrar era el inciso A. Hasta encontrar el inciso A. Inciso B, un conjunto unido. Dice la definición de iglesia, dice que es una asociación unida por la fidelidad. Por la fidelidad. Cuando una parte de los cónyuges en el matrimonio es infiel al compromiso que tomó, hermanos, hay una desunión, hay un desacuerdo. ¿Sí? Entonces, somos unidos por la fidelidad, por la fe y la doctrina. Amén. Cristo instituyó la iglesia. Esta es una verdadera sociedad, hermanos, con carácter de estabilidad. Hay un trabajo, hermanos, en equipo dentro de la casa. Y Dios nos diseñó de tal manera que nuestro cuerpo físico tiene necesidad de descanso. ¿Sí? Nuestro cuerpo físico tiene necesidad de descanso. Entonces, cuando la carga física va sobre una sola persona, va a haber un cansancio. Y esto va a traer una alteración. Cuando somos una familia, el trabajo físico se debe repartir entre toda la familia. ¿Amén? Aranza trabaja, su esposo trabaja. Y hay un ingreso a la casa. ¿Sí? Realmente yo siempre he dicho, una esposa, ¿en qué gasta? Pues en trastes, en comida, en cosas para limpiar, ¿verdad? En la casa, adornos para la casa, y es un ingreso. Pero también en el aseo de la casa hay trabajo físico, en el cual todos debemos cooperar, para que no haya cansancio en un solo miembro de la casa, porque eso va a traer desestabilidad, pero no le. Carga física.
el trabajo en equipo dentro de la casa. También hay una carga emocional. Hay una carga emocional. Mira, cuando hay un problema interno en el matrimonio o en la casa, alguien manifiesta, es que no podemos seguir así, hay esta situación. Y nosotros nos desafanamos, no me interesa, es que tú, y le echamos la culpa a esa persona, viene un cansancio emocional. Y cuando hay una situación emocional dentro de la casa, todos debemos ser partícipes en conjunto para arreglar esa situación emocional, para que no haya desestabilidad en la casa. Amén. Carga espiritual. Espiritualmente todos debemos trabajar dentro de la casa. La hermana Lourdes invitó al Espíritu Santo a habitar en su casa, ¿verdad, hermana? Y todos los que vienen, Laura, Leslie, ahora su hijo, Alejandra, Dayana, tienen que ser parte y todos tomar la parte que nos corresponde para que la carga sea repartida y no haya desestabilidad dentro de la casa. Ante un flujo de necesidades, Jesús formaba gente para atender las necesidades. Hermanos, en la iglesia somos formados para atender las necesidades matrimoniales y las necesidades familiares. Nosotros mismos, que te discipulemos, es para que tú atiendas las necesidades de tu casa. Punto número 3, ya voy a terminar. El estado de la iglesia. El estado de la iglesia. Dios me ha moldeado, hermanos, y sé que Dios me sigue moldeando. Y mi esposo, cuando ahí en la casa, su casa, llegaban momentos, porque yo la verdad parecía un gallo de pelea. O sea, él me decía y yo no lo oía. Yo ya estaba preparada con qué defenderme. Y acordándome de que si él me sacaba algo, ¿qué le voy a sacar yo de lo que él hizo? Y entonces él me decía, ya por favor, vivamos en paz. ¿A cuántos les gusta vivir en paz? ¿O habrá aquí alguien que le gusta vivir en medio de contiendas? Qué desgastante es, ¿verdad? Es bien desgastante estar en medio de problemas, de pleitos. Es desgastante. Y queremos vivir en paz, y Dios quiere que la iglesia esté viviendo en un estado de paz. Y el estado de la iglesia tiene que ser un estado de paz. Por eso, hermanos, debemos de ser diligentes. Por eso debemos barrer toda la basura. Por eso debemos encender la lámpara. Por eso debemos trabajar en conjunto para tener una casa llena de paz, para tener un lecho lleno de paz, para tener una iglesia llena de paz. Todos queremos vivir en paz. You don't know only. Dios quiere que tú y yo vivamos en paz. Dios ya hizo su parte. Dice así nuestra cita. Y cuando la encuentra, repite conmigo, cuando la encuentra. Amados hermanos, hay una necesidad de encontrar los valores que hemos perdido. Dice, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, ¿qué? ¿Qué dijo? Más fuerte, hermanos. Allá en Tehuacán, Puebla, gozaos conmigo. ¿Sabes? El poner todo esto en práctica trae un estado de gozo dentro de las casas, dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios. Dice, porque he encontrado el dracma que había perdido. Amados hermanos, el estado que Dios busca dentro de las iglesias es paz, es gozo.
Dice que esta mujer da testimonio y comparte su gozo, enseñando y aconsejando, siendo transparente. He encontrado el dracma que había perdido. Encontrar los valores perdidos producen gozo. Dice que se alegró con sus amigos. El significado de amigo es uno que se adhiere con uno. No busques que la gente incrédula se goce de un logro en obediencia a Dios. No se van a gozar, no te entienden. Para ellos es locura. Quienes se van a gozar son los espirituales, los amigos, los que estamos adheridos por un mismo espíritu. A quien le platiques y le dices, he encontrado un valor, no se va a gozar contigo porque no entiende, porque no discierne, porque su espíritu está muerto. Busca las personas correctas. Hermanos, busquen las personas correctas. ¿Por qué te rodeas de borrachos? ¿Por qué te rodeas de adúlteros? ¿Por qué te rodeas de viciosos? Busca amigos, no cuates, no gente perversa que te va a arrastrar a la perdición. Busca amigos. Por eso Dios nos dio una familia. Busca hasta encontrar la unidad, busca hasta encontrar la paz, busca hasta encontrar el respeto, busca hasta encontrar el amor. Cristo instituyó la iglesia. ¿Qué significa instituir? Instituir significa dar principio a algo, dar principio a algo, establecer principios y normas. Cuando Cristo estableció la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, Cristo instituye una iglesia gloriosa. A mí el Espíritu Santo no me toca solamente los domingos aquí en la iglesia. No me toca solamente los jueves o los viernes. Me toca cada mañana, cada noche. Cada buscarlo en la intimidad. Cuando Cristo instituye la iglesia, dice que cuando fue instituida, empezaron a hablar diversas lenguas. Dice que cayeron lenguas repartidas, lenguas como de fuego. Y dice que todos glorificaban a Dios y todos le alababan. Cuando tú invitas a la persona del Espíritu Santo, cuando tú dejas que Cristo instituya su iglesia dentro de tu casa, dentro de tu cuerpo, el poder del Espíritu Santo es derramado sobre ti, sobre tu casa. Y cosas gloriosas suceden. Empiezas a adorar, empiezas a gemir delante de Dios, empiezas a glorificarlo, a adorarlo, a reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas. Y empieza a derramarse la unción del Espíritu. Y todas las personas que están dentro de tu casa empiezan a ser ministradas por la presencia del Espíritu Santo. Las flores empiezan a nacer y empiezan a dar. Las mascotas que tienes empiezan a fructificar. No estoy fantaseando, estoy dando testimonio de lo que he visto. Cuando tú invitas al Espíritu Santo, cuando tú dejas que Cristo instituya su iglesia en ti como templo del Espíritu Santo, en tu trabajo, en tu hogar, en tu habitación matrimonial, empieza a haber fruto,
Empieza a haber cambio, empieza a haber transformación, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. You don't know it. You don't know it. You're the holy. You're not. You don't know. You're not. ¿Cuántos están decididos a glorificar a Dios? No solo en la iglesia, en tu casa. You know. ¿Cuántos deciden eso? Levanta tus manos. Se va a hacer lo de la mesa, pero levanta tus manos. Ya voy a terminar. You don't know. Levanta tus manos. ¿Por qué no le pedimos al Señor que su gloria coma? Que su gloria consuma todo lo que hay en nuestras casas, todo lo que hay en tu ser interno. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Quiero noble. Padre, consume con tu gloria toda iniquidad, toda perversión en nuestra mente, toda imagen del pasado, toda falta de perdón. Quiero noble. Consume de mi mente. Hermanos, si hay algo que te atora en tu mente, pensamientos, recuerdos, ¿por qué no tocas tu mente y le dices, Señor, consume todo aquello? Toca tu mente, toca tu frente. Dile, consume, Señor, consume toda imagen que me atormenta, toda imagen que me hice por la duda, por la confusión, por el dolor. Consume, Señor, consume, barre, Padre, barre y pon tu palabra en mi mente, Señor. Consume todo pensamiento, toda imagen, todo recuerdo. Ahora pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, consume con tu gloria todo recuerdo, todo dolor, toda situación que pasé dolorosa. Hoy abro mi corazón, Señor. Consume, Señor, consume todo recuerdo que me lastima. Padre, consume todo odio, toda frustración. Ven y consume, Señor. Barre, Señor. Enciende tu lámpara, Padre, dentro de mí. Enciende, Señor. Hoy renuncio a todo, Señor, que puse en mi corazón para apagar, para cubrir la ausencia que hay en él. Padre, yo renuncio y yo te recibo en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, Padre, la bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, Señor, que escuches nuestro clamor, que instituyas, Padre, esa iglesia en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro lecho matrimonial. Instituye y derrama de tu espíritu. Derrama de tu espíritu, Señor. Esa lámpara solamente tú la puedes encender. Levanta tu mano y dile, enciende mi lámpara. Enciende mi lámpara, Señor. Dame el entendimiento de tu palabra. Enciende mi lámpara, Señor. Disipa toda tiniebla, Padre. Y con el poder de tu Espíritu Santo, barre todo espíritu inmundo y toda contaminación que haya dejado. Te lo ruego, Señor, ayúdame a barrerla, en el nombre de Jesús, Padre, bendigo a la iglesia, declaro que tu palabra, Señor, se ejerce en sus vidas, allá en Tehuacán, Puebla, sobre la vida, Padre, de la iglesia, Casa de Dios, mi casa en Tehuacán, Puebla. Yo los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Y pedimos a los servidores nos ayuden por favor a repartir rápidamente los elementos para ministrar la mesa del Señor. Bajo este mismo ambiente de bendición, bajo este mismo ambiente de santidad,
vamos a disponer, a seguir disponiendo nuestro corazón. Yo sé que ya nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está dispuesta, nuestra alma, nuestro espíritu. Y entendamos, hermanos, que esta es una remembranza, pero esta remembranza es poderosa espiritualmente. Que no caigamos en el religiosismo, que no caigamos en el legalismo de esta práctica, sino que esto tiene un propósito: recordar a nuestro Señor Jesucristo crucificado en una cruz, el cual expuso su cuerpo, su vida, su sangre, para que tú y yo tuviésemos entrada a la eternidad y a la salvación. Es grande lo que a través de este pasaje podemos nosotros rescatar, pero queremos empezar a ministrar ya en este momento. En esa misma actitud, cierra tus ojos, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Sigámoslo haciendo. Yo sé que la palabra nos llevó a hacer esa reflexión, esa meditación de lo que es nuestra vida, lo que es nuestra casa, nuestro cuerpo, pero sigámoslo haciendo. Padre, te damos gracias. Padre, saca a la luz toda la oscuridad, toda la tiniebla. Que tu palabra expuesta, Señor, sea para alumbrar nuestro interior, porque hay áreas de nuestra casa, áreas de nuestra mente, de nuestro corazón, que no han sido entregadas, que no han sido alumbradas. Y este es el momento indicado, Señor, para culminar con esta hermosa palabra, culminarla de esta manera. Vamos a consumir estos elementos que tienen una característica especial, tienen un simbolismo especial, que es tu cuerpo. Señor, los vamos a introducir a tu casa para que seas tú, Señor, ocupándola. No queremos áreas desocupadas, no queremos áreas aún ocupadas por el enemigo, por las tinieblas, sino que al consumir estos elementos, seas tú mismo alumbrando al interior lo que tiene que ser alumbrado. Padre, estamos delante de ti, nos ponemos de acuerdo contigo y nos ponemos en orden contigo. Perdona nuestras fallas, nuestras faltas, que no tiene que ser recurrente estarlo haciendo, sino que tengamos nosotros, Padre, tengamos la firmeza de que estamos siendo limpiados continuamente. Pero Dios, te damos gracias por este momento tan especial. Le ponemos a cuentas contigo, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya estamos listos, mis hermanos. Ya todos tienen sus elementos. Todos. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hacer esto en memoria de mí. Adelante, hermanos. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. Adelante, mis hermanos. Cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te bendecimos.
Gracias por este momento. Gracias por este tiempo de escuchar tu palabra, que es el alimento sólido sobre nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque nos das apertura continuamente a estar en orden contigo y a recordar el por qué estamos aquí. No son casualidades, es por tu sangre. No son casualidades, es por tu cuerpo entregado en la cruz. Es por eso el que estamos formando parte de este cuerpo tan especial y tan contundente, la iglesia, el cual eres tu cabeza de la misma y eres tú quien nos está guiando, y te damos gracias. Señor, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Declaramos que esta semana es una semana de bendición. Habrá luchas, habrá pruebas, habrá tribulaciones, habrá desiertos, pero lo que sí es contundente es que tú estarás con nosotros. Declaro, Señor, bendecidos a mis hermanos, que todo lo que ellos hagan con sus manos será prosperada. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mis hermanos que están a través de esta línea, a través de esta plataforma de YouTube de Casa de Dios, mi casa, los bendigo en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle otro fuerte aplauso al Señor por este momento. Dios les bendiga, varones.